Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Fiesta para el comité del 68, porque hoy se le entregó por parte de una comisión encabezada por el compañero Martín Esparza su credencial como afiliado 16.660 a nuestro compañero Raúl Álvarez Garín. Esto para el Comité 68 es muy significativo, y aunque naturalmente la credencial no es para el comité, siendo Raúl lo que representa para el comité, en términos de haber sido el que ideó construir el comité y siendo su dirigente máximo, esto lo sentimos como una cosa que nos halaga a todos, nos da una gran satisfacción, pero en realidad esto es una conferencia que estará a cargo de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy hicieron su entrega en la casa de Raúl, y que ellos podrán comentar el significado que esto tiene, porque a pesar de que Raúl Álvarez Garín nunca trabajó en comisión, nunca trabajó en el Luz y Fuerza del Centro, sí trabajó en Comisión Federal de Electricidad, y él tiene una identidad no solamente de clase. A Raúl se le conoce por muchas participaciones políticas en distintos ámbitos, como dirigente estudiantil, especialmente en 68, lo que ha hecho en su lucha por cuestiones ecológicas, las cuestiones de la defensa de las empresas nacionales, especialmente lo referente al sector energético. Pero esta identidad de clase y esta identidad gremial como electricista, creo que queda asignada el día de hoy con la entrega que le han hecho los compañeros, haciendo de Raúl el número 16.600 de los trabajadores en resistencia. Entonces yo dejo la palabra a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos acompaña desde luego Humberto Montes de Oca, que es el secretario del Exterior del sindicato, y el secretario general Martín Esparza. Entonces yo dejo la palabra a ellos. Bien, buenas tardes, compañeros de los medios de comunicación. Para nosotros, el haber afiliado al compañero Raúl Álvarez Garín es un honor para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Como él, ha habido muchos líderes estudiantiles que han tenido aprecio por la lucha de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y en diferentes momentos de nuestra historia reciente, el compañero estuvo al lado de la lucha del SME en contra de la privatización del sector eléctrico nacionalizado. Para nosotros también es un hecho significante en el sentido de que el Sindicato Mexicano de Electricistas está más vivo que nunca. Tiene su registro de Sindicato Nacional de Industria, tiene personalidad jurídica, tiene reconocimiento legal para su dirección democráticamente electa, y tiene también la posibilidad de afiliar a nuevos trabajadores. No solamente aquellos que estamos dentro del esquema de Luz y Fuerza del Centro, sino hoy también un reto para nuestra organización en el marco del nuevo proceso de reorganización privatizadora de la industria eléctrica. El sindicato puede ir a los estados de la República, al interior, y poder afiliar a trabajadores que decidan participar dentro de sus filas. El sindicato también reconoce la participación de otros dirigentes estudiantiles. Recientemente acaba de fallecer el compañero Víctor Manuel Velasco Damián, que fue también un dirigente estudiantil, participó en 68, estuvo organizado en la pelea contra el Estado, peleando siempre por una sociedad mejor, más justa. Y bueno, como él, como Raúl,
son ejemplos de lucha para los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Por qué 16,000? Porque fueron 16,599 trabajadores que decidieron no liquidarse, que decidieron mantenerse en la lucha por recuperar nuestra fuente de trabajo, nuestros derechos despojados. Y a esta lucha se suma también el compañero Raúl Álvarez Garín. A él le hemos entregado hace unos momentos esta credencial y él se sintió muy contento, como podrán ver más adelante en algunas fotografías, de ser parte de una organización que está por cumplir 100 años de historia en la lucha de clases de nuestro país, y para nosotros también es un honor contar con él en nuestras filas. Medios de comunicación, al pueblo de México y a todos los presentes. Para nosotros como organización sindical es un día muy importante, porque con la afiliación al sindicato de manera formal del compañero Raúl Álvarez Garín, primero hacemos un amplio reconocimiento a su trayectoria en el sector eléctrico, todo su aporte que ha dado en Comisión Federal de Electricidad. Hoy el gobierno se ha encargado de cambiar su estatus jurídico por una empresa productiva del Estado. Y todos los que hemos trabajado en el sector eléctrico hemos logrado construir una infraestructura de las más importantes a nivel mundial. Sin embargo, los intereses económicos y políticos de estos neoliberales pretenden regresar a todas esas multinacionales que el pueblo de México echó para afuera. La afiliación nos permite dar un mensaje muy claro a la sociedad. El Sindicato Mexicano de Electricistas mantiene su registro nacional de industria. Somos un sindicato que alcanzamos ese registro desde 1933. Sin embargo, habíamos tenido acuerdos con el SUTER en 1985 para establecer zonas y materias de trabajo. Hoy esa limitante se termina. Ya no hay pretextos para que el sindicato pueda organizar trabajadores electricistas en todo el territorio nacional. Hay un descontento importante entre los trabajadores del SUTER, que hoy se ven amenazados también del despojo de sus derechos individuales y colectivos a partir de esta reforma. Y entonces la afiliación de Raúl nos permite decirles a los trabajadores electricistas de todo el país que hay una organización que ha venido luchando no en este proceso de extinción de Luz y Fuerza o la privatización del sector eléctrico, sino un sindicato democrático independiente que va a cumplir 100 años en este país, luchando por tener mejores condiciones de vida y contribuyendo al desarrollo económico y social del país. Pues el mensaje es muy claro para los trabajadores, para el pueblo de México. El sindicato entra a una nueva etapa por recuperar zonas y materias de trabajo que por derecho nos corresponden. Muchas gracias. Bien, creo que ha quedado explícito que no se trata de una afiliación en términos honoríficos, sino que es una afiliación con todos los derechos y los deberes de cualquier afiliado. Esto creo que será, que es ya, hoy lo comentamos con Raúl, pues un motivo de gran satisfacción para él saber que su caso está mostrando, está dándole rostro a algo que no es fácil comprender, como si no soy trabajador, no he sido trabajador de Luz y Fuerza, puedo ser un miembro, como cualquier otro, del sindicato. Los compañeros podrán contestar las dudas que pudiera haber al respecto, y entonces pues les damos la palabra para preguntas. Ajá, un comercial. Ah, sí, a ver. Entendemos que con esta
entrada en vigor de las reformas energéticas y las leyes secundarias sobre todo, entramos en una nueva etapa, ¿no? O sea, el SME entra en una nueva etapa de lucha, ¿no? Desde luego yo pienso, yo como miembro del Comité 68, pienso que el comité en bloque estamos en solidaridad con el SME. Quisiéramos saber cuáles son las perspectivas de esta nueva etapa de lucha. Miren, queremos señalar que gracias a la lucha de resistencia del sindicato se mantiene su vigencia en la organización sindical. Hay un comité central electo democráticamente con toma de nota. Hay muchísimos juicios todavía en las juntas federales, en la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Arrancamos el reconocimiento del tiempo de servicios para 996 trabajadores de 23 años de antigüedad hacia arriba para que obtuvieran una pensión vitalicia. Eso ha sido gracias a la lucha de resistencia. La perspectiva que tenemos es no nada más recuperar la zona en materia de trabajo de la que atendía Luz y Fuerza. Tenemos ya en puerta una serie de proyectos para poder afiliar a trabajadores en el interior de la República. Hoy nos permite nuestro estatus jurídico firmar contratos colectivos de trabajo en cualquier empresa del ramo eléctrico en cualquier parte del territorio nacional. Y quiero decirles que llevamos ya 2 semanas con nuestros ingenieros y técnicos recorriendo las plantas de generación de luz y fuerza del centro. La primer planta a la que vamos a entrar como sindicato es la hidroeléctrica de Necaxa. Esta semana se termina, le vamos a entregar el proyecto al propio gobierno y es de hecho un acuerdo ya para que los trabajadores del SMED sigamos generando electricidad para el pueblo de México con una planta que es del Estado. Como complemento a la pregunta del compañero, hoy el gran reto del sindicato, después de haber sobrevivido al golpe, porque ya podemos decir que no pudieron extinguir a la organización después del brutal golpe de Felipe Calderón, secundado por la Suprema Corte de Justicia cuando echa abajo el amparo que nos daba el derecho a la sustitución patronal. Hoy el reto del sindicato es ir por la contratación colectiva, ir por la libertad sindical, que son 2 demandas que se pueden compartir por el conjunto del movimiento sindical después de que se impuso la reforma laboral que precariza el trabajo en todo el país y particularmente ya se ve cómo hay una precarización del trabajo en el sector eléctrico. Cuando llegaron los esquiroles de Comisión Federal de Electricidad a nuestra zona de atención, hicieron trabajar a empresas contratistas sin ninguna experiencia, sin ninguna capacitación, con gente incluso que venía de Centroamérica, ¿no? Con un muy bajo salario, y bueno, a la vista están más de 20 accidentes mortales por descarga eléctrica de alta tensión para gente que no tenía la experiencia, la capacitación, la mano de obra calificada del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto que está ocurriendo ya a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro se va a generalizar con la entrada del capital privado en el sector. Por eso nosotros vamos a dar la pelea en el sector público, público-privado, privado-privado. Hay que recordar que el sindicato nació en el marco de empresas privadas transnacionales que dominaban el mercado eléctrico del siglo pasado, ¿no? Entonces tenemos ese reto de recuperar las condiciones de trabajo que a lo largo de 100 años de lucha de nuestra organización se fueron generando y plasmando en un contrato colectivo de trabajo ejemplar para toda América Latina y que nosotros creemos que hay que rescatar en su esencia, de su contenido, y que estas deben ser las condiciones generales que deben privar. Y por otro lado también esta lucha no puede ser aislada, no puede ser una lucha gremial, esto ya es una lucha social, porque los usuarios de la energía, a los que nosotros estamos impulsando para la huelga de pagos en contra de los abusos de Comisión Federal de Electricidad, se están organizando en nuestra zona y a nivel nacional. También es una lucha no gremial en el sentido que se convierte en una lucha de clase. Nosotros estamos convocando para que el próximo viernes y sábado vamos a realizar en las instalaciones del sindicato una conferencia nacional de trabajadores. Ya hay muchas organizaciones
a nivel nacional que han confirmado su participación, y ahí vamos a discutir cuáles son los retos del sindicalismo democrático en esta época, en este momento, desde una posición de clase y desde un sindicalismo autónomo. ¿Alguien más? Una pregunta técnica. Sí. Cuando vino Cristina Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional a México, pues anunció oportunamente que iba a haber una baja del gas, o sea, como resultado de las reformas, y una baja a mediano plazo del costo de la energía eléctrica, debido a que, bueno, optimizarían la extracción y el aprovechamiento del gas de la cuenca de Burgos, y que se harían todas las adaptaciones a las plantas existentes, que no sé cuál es el combustible que usan, creo, no estoy seguro, para meterlas en gas y construir más con el gas. Y bueno, la reforma tenemos entendido que se justificó porque supuestamente en México no hay la tecnología para extraer el gas Shell, pero el de la cuenca de Burgos, mi pregunta es que si es Shell, o sea, de las rocas profundas, o siempre ha estado somero a nivel. Por lo tanto, ¿por qué tuvieron que esperarse a que se hiciera la reforma y llegaran los gringos para extraerlo? Y segundo, ¿cuál es su posición sobre esta producción en masa de electricidad que anunciaron y que además no sé si realmente se estén dando los pasos en ese sentido? ¿Cuál es la posición de ustedes? O sea, puede ser también una fuente de empleos, pero pues, por otra parte, no sé si dude tanto la cuenca de Burgos y se sea una especie de dumping. Bueno, pues son varias preguntas técnicas, también era para Raúl, pero pues se las hacemos llegar. Pero es cuestionamiento respecto a las gaseras que anunció la presidenta del FMI de generadoras de electricidad. Bueno, primero hay que señalar que esta reforma energética no es para beneficio de los mexicanos, es para garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos. El petróleo, el 80% se va para Estados Unidos. Hoy hay una interconexión eléctrica de la CFE con el norte, con Estados Unidos y también con Centroamérica, por el que el objetivo de las multinacionales es la integración energética del continente. Pues la idea es instalar plantas aquí, como lo están haciendo ahora, para privilegiar los grandes negocios en una apertura de mercado. Y las multinacionales no van a traer beneficios al país. Eso ya lo vivimos como mexicanos. Es mentira que vaya a bajar el costo de la electricidad, de la gasolina, porque son recursos, se está generando con recursos no renovables. Y además traen los grandes negocios. Poco se ha dicho del contrato que firmó Calderón en el 2008 para suministrar gas a México por 20 años. Quien ganó el concurso fue Unión Fenosa. Compran el gas en Perú a 56 centavos de dólar el millón de BTU y lo están metiendo a México a 8 dólares el millón de BTU. Y es por 20 años. Pues es mentira que haga falta gas en México. Pues el desarrollo tecnológico permite que cada refinería haya termoeléctricas para que el último derivado del petróleo, que es el combustible, se pueda aprovechar, y hay tecnología que se desarrolla para poder disminuir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Lo que no quiere, como lo hemos visto, es que las empresas públicas sigan existiendo, pero sabemos de antemano que lo que hicieron no es para siempre. Tenemos un gran reto todos los mexicanos de revertir esta reforma. Como se hizo la expropiación petrolera, como se hizo la nacionalización en 1960, hoy tenemos ese reto, pero organizados. Es mentira que haga falta tecnología del país. Pues si hoy en este país se crean los grandes institutos de investigación, como el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Nucleares, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, y hoy todas las universidades públicas y privadas del país pueden desarrollar cualquier tipo de tecnología. Sin embargo, el objetivo es que seamos mercado de los capitalistas.
Pues hay que explicar perfectamente porque hoy ya empezaron a salir de que no va a ser inmediata la baja de las tarifas. Que bueno, en unos 2 años, pero recordemos que la Cámara de Diputados aprobó aumentar la gasolina cada mes durante los próximos 3 años. ¿Y quién fue el artífice de poder aumentar el costo de la gasolina por 3 años? David Penchina, que hoy es el principal promotor en el Senado de la privatización del petróleo y de la electricidad. Es mentira que falte energía eléctrica del país. Hay un excedente de electricidad del 44%. Sin embargo, han hecho grandes negocios que hoy tienen endeudado el sector eléctrico. La empresa de clase mundial, que nos vendieron que era una empresa importantísima, resulta que está quebrada. Resulta que trae una deuda en vidriegas de 750,000 millones de pesos. Resulta que le firmó contratos a los privados para generar por 25 y 30 años. Y chequen la cuenta pública 2009 del sector de electricidad, dice que ya se le pagó a los privados 239,000 millones de pesos del 2000 al 2009, pero les debemos 1.6 billones de pesos. Por eso el objetivo de cambiar los medidores con su tarjeta magnética para pagar por adelantado la luz y obtener recursos para cumplir con todas las deudas que se tienen. Y más aún, las deudas que tiene la empresa CFE con los trabajadores, que le llaman pasivos laborales, son 500,000 millones de pesos de obligaciones que tiene la CFE con los jubilados y con los trabajadores. Y hoy tranquilamente pretenden que en esta discusión del presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente ejercicio del año que viene se convierta en deuda pública. O sea, ¿para qué tiene que ver el pueblo de México con las obligaciones que tiene CFE con los jubilados y los trabajadores? Este es la enorme corrupción o el saqueo del siglo que están haciendo estos neoliberales, porque esta es la reforma que realmente les deja dinero, el petróleo y la electricidad. Por eso hay que alertar al pueblo de México de mantener nuestra lucha de resistencia, como lo hemos hecho los electricistas, ya casi 5 años tenemos claudicado, y no vamos a claudicar. Es un sindicato de 100 años, que el Comité del 68 y todos los movimientos de este país también han sido muy solidarios y trabajando juntos por tener mejores condiciones de vida en este país. ¿Quién le dijo eso? A ver, yo quiero tener una intervención hablando de varios aspectos, ¿sí? Uno, empezaría yo con ver la situación que se está viviendo en el mundo en relación al calentamiento global. Yo no sé, y creo que ahorita lo que se acaba de comentar en relación a que en México existe no nada más la tecnología, sino incluso me atrevería yo a decir la sapiencia para poder enfrentar todos estos problemas que se tienen, sobre todo de ecología. ¿Sí? Nosotros por ahí estamos promoviendo la colocación de celdas fotovoltaicas para captar la energía del sol. ¿Sí? Y creo que a todos, aquí todos los seres vivos de este planeta nos debe interesar y preocupar esta situación. ¿Sí? En este sentido, yo no sé qué pudiera estar haciendo el SME para este tipo de trabajo. ¿Sí? Por otro lado, creo que es muy importante el hecho no nada más de saber que este país lo están desmantelando a pasos agigantados, ¿no? PRI, derecha, PAN, etc. Obviamente esto cobijado con las transnacionales. Bueno, si esto está sucediendo, ¿sí? Yo no sé hasta dónde, porque decía el compañero de que, bueno, pues aquí los sindicatos independientes, ¿verdad?, deben seguir trabajando, y yo creo que sí, pero no nada más como sindicatos independientes, ¿verdad?, sino como sociedad. Y cuando hablamos de una lucha de clases, creo que es responsabilidad de todos ver qué hacemos por este país. No nada más pensar, y lo digo de buena manera, no nada más pensar en el rescate, ¿sí?, del SME, ¿sí?, en el que muchos compañeros hemos estado involucrados en la defensa del SME, ¿sí?, en la defensa de todos los trabajadores por la situación que se está viviendo y
la actitud abusiva de parte del Estado mexicano, de los gobernantes sobre todo, ¿verdad? Entonces, no sé si estos 5 años que ya casi llevan de lucha, ¿verdad?, haya dado la posibilidad de ir conformando cuadros políticos para poder hablar no nada más del rescate del ESME, no nada más de la energía, ¿sí?, sino de toda la situación que se está viviendo en el país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué piensan hacer ustedes como trabajadores? ¿Cómo coaligarse con esta sociedad para poder defender esto, ¿sí?, que nos está acabando a todos? Sobre el tema de las energías renovables, tenemos casi 450 ingenieros técnicos que han venido haciendo investigación y desarrollo. 10 de ellos hicieron su maestría en energías renovables en el Instituto Politécnico Nacional. Y hoy tenemos ya un proyecto para construir una planta de generación solar fotovoltaica en el estado de Durango. Estamos aprovechando las hidroeléctricas que no contaminan, como las de gas o combustóleo. Sí tenemos una perspectiva sobre el tema de la utilización de las energías renovables en el país. Se tiene que desarrollar, porque también una forma de romper esta hegemonía capitalista es generando nuestras propias tecnologías para generar nuestra electricidad. No sé si vieron un artículo de Pedro Miguel que dice adiós a la CFE. Quien hizo la instalación eléctrica fuimos los trabajadores del ESME. Y lo estamos llevando para que se pueda ir metiendo la discusión, esta cultura de cómo disminuir el calentamiento global de la Tierra. Tenemos ya un desarrollo del sindicato para las azoteas verdes. Está ahí funcionando. Incluso las propias agricultura protegida para el desarrollo mismo y el consumo de los trabajadores. En otro sentido, estamos viendo más allá del gremialismo los trabajadores del ESME. Como decía mi compañero Humberto, primero había que salvar al sindicato, porque venían por el sindicato. Y 16.599 trabajadores no nos liquidamos. Y hoy se suma nuestro compañero Raúl Álvarez Garín, que por cierto vamos a hacer nuestro ya como miembro del sindicato su demanda que tiene contra la CFE para restituirle sus derechos como trabajador. Eso hay que señalarlo perfectamente, porque para eso es el sindicato, para defender los derechos de los propios trabajadores. ¿Cómo articularnos? Porque el problema que tenemos los mexicanos es que no hemos podido articularnos. Hay referentes en todo el país, falta esa articulación. Convocamos nosotros a la creación de una nueva central de trabajadores. Ya está constituida. Tenemos aproximadamente 70 sindicatos en 21 estados del país, una membresía de casi 400,000 trabajadores. Que el viernes y sábado estamos convocando esta nueva central de trabajadores a una conferencia nacional de trabajadores que discuta estos temas. ¿Cómo rescatamos nuestra patria a partir del despojo que están haciendo los neoliberales? ¿Cómo vinculamos a los trabajadores con los campesinos, con los indígenas? Y sobre todo, ¿cómo le hacemos para poder levantar la conciencia de los jóvenes? Porque el futuro va a ser incierto para todos, principalmente para ellos. Y eso lo estamos haciendo. Desde el ESME se convocó a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Ya es un movimiento importante. Casi 3 millones de usuarios no pagan la luz en la zona metropolitana. Y hay una alianza de esta asamblea. Esta asamblea se reúne todos los sábados en las instalaciones del sindicato y están haciendo comités de usuarios por delegación, por municipio, por colonia, a defender el servicio. ¿Con qué instrumentos jurídicos? La Profeco, quejas en Profeco. La resolución de la Corte ahora el día de ayer, que dice que ya se puede uno amparar contra los abusos de la CFE, pues hay que empezar a preparar una serie de recursos para defender el servicio, porque hay abusos o no hay abusos. Aquí aumentó en 150% el costo de la electricidad, variaciones de voltaje y quema de aparatos por todos lados, el desmantelamiento de la red de cobre y meter aluminio, que es mal conductor en una zona que crece prácticamente vertical y no horizontal. Por eso se diseñó para que tuviera una red de cobre, y hoy desmantelado, y esa red no era de la CFE, esa red era de los usuarios.
Y entonces estamos trabajando estos aspectos que nos permita ir más allá. Estamos pensando no nada más en el gremialismo de recuperar nuestro trabajo, si tenemos un proyecto político que rescate nuestra nación y que nos dé mejores condiciones de vida para todos, que las merecemos. Yo agregaría algo al compañero. Miren, este fin de semana va a haber 4 eventos con convocatoria nacional. Está la Conferencia Nacional de los Trabajadores, está un encuentro de afectados ambientales en Morelos, está un encuentro sobre seguridad social y salud, está el Congreso Social para una nueva constituyente. Yo diría que el movimiento social está en un estado de emergencia ya. Lo que ha ocurrido después de nuestra incapacidad para poder poner un freno a las reformas, particularmente esta última energética, nos coloca en un estado de indefensión, en el campo, en la ciudad, en todos lados. Y se están dando ya las primeras respuestas. Y una primera respuesta es conocer, informarse sobre los efectos y organizarse. 4 eventos nacionales. Nosotros recientemente estuvimos en Atenco y otro encuentro con la misma temática. Y algo que me gustó de ese encuentro es de que ellos asumen la tesis al final, nosotros como parte de esa tesis, porque fuimos convocantes a ese encuentro, de que no éramos el referente articulador de los demás, sino que había la disposición de que ese encuentro de organizaciones se pudiera articular con una convocatoria más amplia. Y creo que es lo que nos falta. Desde luego que hay una discusión porque hay iniciativas de articulación. Están las propuestas de consulta, trae el PRD, que trae Morena. Están las convocatorias, por lo menos 2 convocatorias a constituyentes ciudadanos, la del obispo Raúl Vera, la de John Ackerman. Están la convocatoria que van a hacer los zapatistas para reunir a las resistencias el fin de año. Entonces me parece que estamos en un proceso de recomposición del movimiento social, en una perspectiva diferente a la que habíamos venido. Y en ese sentido el sindicato está a tono con eso. Por eso comencé a diciendo que nuestra lucha ya no es una lucha gremial, es una lucha social y es una lucha política. Y habría que pasar de la resistencia a la lucha política. Y bueno, ahí hay un debate, hay diferentes iniciativas, ¿no? Diferentes posicionamientos, pero todo esto tiene que depurarse en el marco de una reorganización de la resistencia y de pasar a la contraofensiva. ¿Cuánto nos puede durar esto? ¿Se comienza o termina el año que viene? ¿Nos vamos a 18? Hay todo un debate, ¿no? Nosotros en particular hemos puesto el acento en la reorganización de los trabajadores, porque mientras no tengamos organizaciones de base consolidadas, pues puede haber muchos llamamientos y pueden ser muy correctos, ¿no? Como el de la nueva constituyente, pero ¿quién va a lograr quitarlos del poder para poder instaurar otro poder si no es el pueblo organizado? Entonces creo que nos falta mucha organización, las propuestas que ha hecho el sindicato, la Asamblea Nacional de Usuarios, la nueva Central de Trabajadores, la OPT, también lanzamos una convocatoria de carácter político como organización partidista. Todas estas convocatorias están orientadas a lograr una gran articulación en conjunto de la sociedad en resistencia para poder remontar esta situación de crisis, esta situación de emergencia que señalo, y poder construir una perspectiva de futuro mejor, ¿no? Entonces sí estamos en la lucha política y lo vamos a hacer. Bueno, compañeras y compañeros, compañera Carolina Verduzco por el comité, compañeros dirigentes históricos del SME, soy miembro del Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular y del Congreso Popular Social y Ciudadano del Distrito Federal. Saludamos la solicitud de Raúl Álvarez Garín para ingresar al Sindicato Mexicano de Electricistas, que se dio en un meeting por ahí en el momento de la Revolución. Saludamos que el Sindicato Mexicano de Electricistas haya decidido
incorporar al compañero Raúl Álvarez Garín, y creo que el contenido de esa incorporación está claramente expresado en lo que aquí se ha informado. Desde otra perspectiva, nosotros vemos esto como la unidad entre compañeros revolucionarios en este momento tan grave del país. Las contrarreformas estructurales neoliberales atentan contra los derechos constitucionales y humanos de todo el pueblo mexicano, y en particular la energética consideramos es un acto de alta traición a la patria. Tenemos que unirnos, tenemos que llamar a la organización, a la unidad, a construir referentes y instrumentos de lucha nacional de todo el pueblo. En eso también saludamos aquí las invitaciones que nos están planteando los compañeros. Estamos pendientes de las acciones que convoca el Comité 68, así como el aniversario, el centenario del Sindicato Mexicano de Electricistas, que debe ser un hecho histórico de aniversario y de lucha. El Sindicato Mexicano de Electricistas vive y vivirá para siempre, ¿no? Estos neoliberales se van a tener que ir. Y por esa razón, en el Congreso Popular Social y Ciudadano estamos convocando, en lo que se discute la organización y la unidad, estamos convocando a seguir con la movilización, porque eso ayuda a aclarar más la situación tan grave en que se encuentra el país. Por consiguiente, el día 1 de septiembre llamamos a movilizarnos a partir de las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo. Evidentemente que tenemos que llamar, y retomamos la enseñanza del Comité 68, de que es mejor la movilización del pueblo cuando no se presenta ni el ejército ni las policías. Es cuando, por ejemplo, en el aniversario que se hizo hace poco, la marcha que hicimos el 10 de junio, fue claro que la exigencia del Comité 68 de que sin policía la protesta sale muy bien, pues lo volvemos a reiterar. No queremos policía, ni ejército, ni nada en la movilización del 1 de septiembre. ¿Cuál es el objetivo? Denunciar ante el pueblo y ante el mundo que en México el gobierno actual es un gobierno de hecho, que no cumple la Constitución y que está atentando contra la existencia misma de nuestro país y por tanto de los derechos de nuestro pueblo. Por esas razones, compañeras y compañeros, decimos la incorporación del compañero Raúl Álvarez Garín, dirigente histórico de la izquierda revolucionaria de las y los comunistas, es un acto que nos muestra el camino que debemos seguir como pueblo mexicano para defender nuestros derechos y a nuestro país. Por eso saludamos este acto histórico que hoy se da, la incorporación de nuestro compañero Raúl al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, buenas tardes. Antes que nada, un afectuoso saludo para el compañero Raúl, de dos familias que nos conocemos desde hace mucho con él, que estoy participando desde antes de Punto Crítico y luego en Punto Crítico. Saludo a los compañeros del SME y a los compañeros del comité, a nombre también de estas familias y de otros grupos. Mi pregunta y comentario a lo mejor es muy simple y algo complicado de responder. Yo, al igual que el compañero, me parece que tendríamos que enfocar los esfuerzos en ver no quién vende el petróleo, sino quién le entra a las alternativas, porque el petróleo se va a acabar, lo venda quien lo vende, ¿no? A este ritmo. Entonces, hay algunos esfuerzos por allí en algunas comunidades del oriente, del nororiente de la ciudad, en la que ya estamos usando energías renovables y energías no contaminantes, ¿no? Ahí en alguna colonia ya usamos calentadores solares, usamos una cosa que se llama estufa rocket, que se calienta con desperdicios, se alimenta con desperdicios de madera y de acerrín, y dura muchísimo, no contamina tampoco, así como el petróleo, ¿no? Y como los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. También tenemos ya baños secos. Entonces, son alternativas. Y mi primera pregunta sería si el sindicato está conectado con ese asunto, en el sentido de asesorar, de meterse a las comunidades y hacer esa transformación de la lucha sindical o gremial
a la lucha social, a la lucha de clase. Allí en alguna colonia estuvimos, me consta a mí que cuando los compañeros de la zona de allí fueron a pedir ayuda, cuando se dio el golpe al movimiento, la gente acudió, o sea, hace falta el vínculo, pero la gente acudió y había jóvenes allí transmitiendo con un radiecito de esos muy simple, mensajes de los compañeros, ¿no? Y bueno, por ahí, ¿cómo sería el asunto de transformar esta lucha gremial en lucha social? ¿Cómo nos podemos vincular en las zonas? Concretamente en las comunidades, para dar la lucha desde lo local hacia lo global. Y la otra, si tienen algunas estrategias justamente para eso. Por ejemplo, ahí en la colonia, y en otras colonias del nororiente, hay grupos de vecinos que nos hemos organizado para no dejar que pongan los medidores. O sea, pero en algún momento nos pensaban que pues ya no hay luz, ¿no? Para que no pongan los medidores de Comisión Federal. Entonces, bueno, ¿cómo sería, a lo mejor es una cosa muy concreta, muy específica, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias se tienen contempladas desde el sindicato para poder atender esto, para que eso se transforme en un apoyo a la lucha sindical y a la lucha gremial y que sea un apoyo a la lucha social, ¿no? Si tienen contempladas algunas estrategias, porque sobre todo estamos hablando de los 3 millones de usuarios y de muchas cosas que se ignoran en las comunidades. O sea, esa información no llega a todas partes. La información que le llega a la gente de a pie, como nosotros, es la de la televisión, ¿no? Entonces, bueno, si hay algún tipo de estrategias en las que las comunidades podamos contribuir y podamos coaligarnos, ¿no? Entonces, yo eso preguntaría. Diría que son dos momentos, ¿no? O dos líneas de acción que se complementan. Primero es el momento de la resistencia, ¿no?, a los abusos, a las altas tarifas, lo que ha constatado a la organización de barrios, de colonias, ¿no? Porque ya tenemos una asamblea y en varias delegaciones tenemos comités en el Estado de México. Digamos que esa es una línea de acción de que compartimos con la sociedad. Nosotros decimos que la lucha por la energía, y específicamente por la electricidad como un bien social, como un derecho humano y universal, es una demanda transversal. Es decir, que todas las organizaciones, pues, de colonos, de campesinos, ¿no? O sea, no hay nadie que no use electricidad en este país. Y esa es una demanda que pudiéramos agarrar todos, no solamente el sindicato mexicano y los usuarios de la asamblea. Si en cada colonia, ¿no?, habiendo una organización, no sé, para demandar vivienda o para demandar otro servicio público, se incluye el tema para su discusión de la electricidad, ¿no?, y se resuelve la huelga de pagos, pues entonces eso va a crecer muchísimo. La otra línea de acción que mencionas es algo que nosotros tenemos en mente, que tenemos algo incursionado, como mencionó Martín, la capacitación de compañeros para la promoción de otro tipo de fuentes de energía, ¿no?, sustitutivas de las que conocemos. Es una preocupación que nosotros tenemos, y de ahí la idea de capacitar a nuestros compañeros. Nosotros vamos a incursionar en esa línea, digamos que es la línea de acción con menos desarrollo, pero que sí necesitamos compartir con ustedes, con las personas que tienen un derecho andado, ¿no?, para conocer y ver de qué manera podemos articularnos en esa línea de acción. Nosotros vamos a intentar, bueno, está dentro del plan de la negociación, recuperar algunos centros de trabajo, fábricas y talleres, que eran los suministros de autoabastecimiento de luz y fuerza, que a la fecha del golpe de Comisión Federal, ¿no?, y de la transferencia de activos a Comisión Federal, quedaron abandonados. Entonces allí hay una infraestructura que nosotros podemos recuperar en el marco de la negociación y la devolución de nuestros fondos de previsión social con activos de la industria que nosotros
con nuestro esfuerzo ayudamos a construir. Y pensamos, tenemos esa idea, de que esas fábricas y talleres ya no pueden seguir produciendo lo que producíamos antes del golpe o antes de esta reforma. Y entonces tenemos pensado hacer una especie como de reconversión orientada a la promoción de este tipo de energías limpias, ¿no? Energías que estén al alcance de la población. Hay un artículo muy bonito de Pedro Miguel que dice adiós a la CFE en la jornada, donde cuenta su experiencia, ¿no? De cómo, cansado de los abusos, él compró un dispositivo, ¿no?, fotovoltaico para abastecer su propio consumo en su casa, y lo logró con ayuda, y lo señala ahí en el artículo, de compañeros nuestros. En esa línea vamos a trabajar más. Creo que es poco el desarrollo que tenemos, pero como bien dicen, es algo que hay que retomar. Yo quisiera agregar algo a lo que se ha dicho, y voy a recordar un poco una imagen de Raúl, cuando hace ya algunos años se veía que el petróleo, bueno, cada vez eran menores las reservas probadas, las reservas probables. Y él decía, bueno, es la imagen de un carro que sabe que debe llegar a un determinado punto y que la gasolina le es escasa. Y lo que hace es estar vendiendo y vendiendo en el camino la gasolina. ¿Con qué perspectiva? De que a lo mejor adelante encontramos alguna manera de que nos empujen. Y vamos a llegar si nos empujan. Las cuestiones de energías, de fuentes de energía alternativa, indiscutiblemente son cosas que se tienen que estar estudiando, que se están estudiando, que se están aplicando, que tienen resultados positivos, pero que muchas veces son sobrevalorados esos resultados. De pronto, cuando uno se emociona con las experiencias que autogestivamente la gente tiene como fuentes de energía, se le olvida un criterio fundamental, que es: veamos dimensiones, ¿para qué te sirve? Y hay cuestiones que es como comparar: ¿podemos sustituir el sol? ¿Podemos sustituir esa fuente de energía? No. Podemos inventar muchas cosas para calentarnos, pero el sol es insustituible. Y hoy por hoy el petróleo es un recurso natural que se está acabando y que es insustituible. Que eso no lo vamos a resolver. Podemos hacer todo esto. Veamos fuentes alternativas, pero no pensemos que lo alternativo es el concepto realmente correcto. Podemos decir complementarios en un nivel muy pequeño hoy por hoy. Ni la energía eólica, ninguna energía puede sustituir lo que da el petróleo. La sobreexplotación del petróleo para abastecer la reserva estratégica de los Estados Unidos es algo verdaderamente criminal. No es racional pensar que un Estado puede colocar, en este caso México, puede colocar su propia seguridad militar haciendo una sobreexplotación de crudo para entregárselos en crudo a los Estados Unidos y simplemente decir: se nos va a acabar, esto es un designio divino. Realmente no tenemos alternativas como para plantear que la sobreexplotación petrolera no es una fatalidad. Eso se puede y debemos pararlo, porque no es cierto que vayamos a encontrar en las fuertes alternativas lo que es hoy nuestras fuentes de energía, especialmente la petrolera. Entonces yo simplemente haría un llamado. Es muy bien, pensemos todo lo que querramos en las fuentes alternativas, hagamos autogestivamente lo que querramos, pero que esto no sea un aspecto distraccionista de lo que es nuestra lucha fundamental, que es el petróleo. No se nos tiene por qué acabar en 10 años, se nos acaba
sí se sigue sobreexplotando para entregarse los crudos a la Reserva Estratégica de los Estados Unidos, con todo lo que implica en términos de seguridad nacional el estar colocándonos ante los ojos de los Estados Unidos, que puede intervenir para reclamar lo que considera que es su reserva estratégica, pero también de sus enemigos. O sea, ¿cómo no podemos ver que en el momento en que un país belicista está abiertamente diciendo quiénes son quienes les dan el abastecimiento del petróleo, no, aquellos a los que está agrediendo no pensarán en agredir a México también? Si nosotros los estamos subsidiando con el petróleo, nosotros también nos pueden atacar. De tal forma, o que nos atacan los gringos o nos atacan sus enemigos. Y nos colocamos en un verdadero problema de inseguridad bélica. Bueno, entonces yo simplemente diría, no demos por bueno eso de que el petróleo se nos va a acabar. Veamos si es cierto que se nos acaba en 10 años, y sí, efectivamente es cierto, si sigue la misma política económica de estar exportando el crudo, y además haciendo tan costoso lo que es la explotación petrolera con la sobreexplotación. Yo creo que por ahí tendría que haber un eje de resistencia y no simplemente contentarnos con encontrar y presionar para las fuentes alternativas. Adelante con eso, pero siempre y cuando no sea un motivo de distracción. Bien, si no hay más, ¿no? Bien, pues entonces les damos las gracias al secretario general Martín Esparza, a Humberto Montes de Oca, y pues a festejar este paso, esta afiliación. Bien, pues muchas gracias. Ahí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Mantente alerta a nuestra transmisión.